Este espacio está patrocinado por Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Buenos días. Antes de empezar, quiero sumarme de manera solidaria a la reivindicación que Juan Carlos Unzué hizo el otro día en el Congreso de los Diputados, donde solamente fueron 5 diputados a escuchar sus reclamaciones. Miren, ayer mismo me llegó un correo de una amiga de Raquel Estúñiga, en el que estuvo en un programa de televisión y en el que, bueno, pues no pude ver en totalidad el vídeo porque lloré. Lloré de mucha pena de ver cómo una persona con tantas ganas de vivir, cuando le diagnosticaron su enfermedad, el ELA, preguntó cuánto me queda de vida porque quiero disfrutar de mi hija que tiene 12 años. Mire, se me ponen los pelos de punta cuando veo que le importamos un pimiento a muchas personas que están al servicio público de los ciudadanos. Por tanto, de verdad, desde aquí también sumarnos a esa reivindicación de esa ley justa para estas personas y en contra más bien de la eutanasia, porque lo que piden es vivir con dignidad. Bueno, y dicho esto, hoy vamos a tratar un tema pues de especial relevancia, como es la administración del cannabis de modo terapéutico medicinal para tratar determinadas patologías en casos discapacitantes. El cannabis medicinal ha sido objeto de creciente interés y estudio en los últimos años. A medida que aumenta la investigación y se adquiere más conocimiento científico sobre cómo son los efectos que puede brindar una mejor calidad de vida y alivio en algunas enfermedades, pues se está trabajando en la regulación del cannabis medicinal en nuestro país, que ha experimentado cambios significativos que se encaminan a una legalización terapéutica en algunos casos y en pacientes con patologías concretas. A pesar de la controversia que rodea a esta planta, cada vez son más los estudios que respaldan sus beneficios terapéuticos. Numerosos pacientes con enfermedades como el cáncer, la epilepsia, la esclerosis múltiple o el dolor crónico han encontrado alivio en el cannabis medicinal. Sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y relajantes han demostrado ser eficaces en el tratamiento de los síntomas asociados con estas condiciones, mejorando la calidad de vida de quienes las padecen. Miren, la marihuana terapéutica ha demostrado ser efectiva en la mejora de la movilidad y la función cognitiva en personas con lesiones cerebrales traumáticas o enfermedades neurodegenerativas. Es más, el cannabis medicinal ofrece una ventaja adicional al ser una opción más segura y menos adictiva que muchos medicamentos convencionales, que a menudo, además, vienen acompañados de efectos secundarios ciertamente nocivos. En este sentido, al ser una circunstancia natural, el cannabis tiene un perfil de seguridad más favorable en comparación con otros tratamientos farmacológicos, lo cual lo convierte en una alternativa atractiva para muchas personas que buscan opciones saludables y menos invasivas. Aquí en España, el 27 de junio del 2023, la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha aprobado la legalización de cannabis como tratamiento psicoterapéutico. Según los plazos establecidos, la Agencia Española de Medicamentos, que depende del Ministerio de Sanidad, indica que ahí sigue la cosa. Ahora parece ser que Sanidad va a retomar la legalización del cannabis con carácter medicinal. Así lo traslada el Ministerio en una nota de prensa del pasado 14 de febrero de 2024, a través de un programa médico, como indica el propio Ministerio.
España es de los pocos países europeos que no cuenta con un programa medicinal regulado, y es que, al parecer, hay un importante respaldo según nos cuenta el CIS. Bueno, si no lo queremos creer, ya saben ustedes el CIS, la credibilidad que puede llegar a tener. Ojalá que sea cierto el estudio. Un 84% de la población estaba a favor de este uso terapéutico del cannabis. Por un lado, los mapas terapéuticos están muy extendidos por Europa, pero el uso creativo del cannabis es ciertamente raro en Europa, aunque Malta, por ejemplo, acaba de ser la pionera, y el gran salto lo va a dar Alemania, que ya ha anunciado una regulación que pretende poner en vigor el día 1 de marzo de este año. Por otro lado, hoy también tendremos personas autorizadas que nos contarán su opinión distinta a estar a favor de esta terapia. Lo escucharemos con atención, puede que nos haga reflexionar y que tengamos desde luego distintos puntos de vista, que es lo mejor que podemos tener para no tener una opinión única o sesgada. Pues esto es importante. Como importante es saber los pros y contras que esto puede suponer para la salud de las personas. Ya saben que están escuchando ustedes un programa que no cree en el pensamiento único. Pues es lo más triste que puede pasarle a cualquier ser humano para crecer. Así las cosas, podemos encontrarnos también, como por ejemplo, en una gran parte de América Latina, Portugal, Suecia, Reino Unido, Noruega, Alemania, Italia o Grecia, es legal solo para uso terapéutico, mientras que en Canadá, Armenia, Azerbaiyán, Uruguay o Tailandia es legal para uso recreativo, o tenemos el caso peculiar de Estados Unidos, que su regulación depende de cada estado. Bueno, en definitiva, parece que el uso del cannabis terapéutico medicinal empieza a despegar. Es algo que hoy vamos a tratar aquí para despejar las dudas e inquietudes que su consumo regulado puede generar. En consecuencia, amigos y amigas, comenzamos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, y como les decíamos, íbamos a tener voces autorizadas, personas con conocimiento de lo que se habla, y vamos a tener distintos puntos de vista. Para empezar, quiero saludar desde aquí a Elena Andradas, que es la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que va a participar en este programa pues para contarnos un poco el punto de vista profesional y sobre todo, bueno, pues cómo se va esto a desarrollar en la Comunidad de Madrid en el caso de que se termine por aprobar. Buenos días, directora general. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada e intentar pues aclararnos algunas dudas que tenemos al respecto de algo que, bueno, se habla mucho de ello, pero que al final no sabemos muy bien cuál va a ser el resultado final en los pacientes. ¿Qué opinión tiene usted como directora general de Salud Pública al respecto de la aprobación del cannabis como uso terapéutico? Quizá lo primero que tenemos que recordar es que el cannabis en estos momentos en nuestro país, igual que a nivel internacional, es la droga ilegal más consumida, y que tiene unos efectos demostrados negativos en la salud tanto a corto y medio plazo. De manera que la utilización habitual de cannabis produce desde crisis de ansiedad y síndromes psicóticos hasta realmente puede desencadenar episodios de psicosis, esquizofrenia, depresión y hasta suicidio. Esto no significa que algunos productos que forman parte del cannabis, del elemento del cannabis, puedan tener una utilización y un efecto terapéutico. De hecho, en nuestro país, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es la agencia reguladora competente para garantizar la seguridad y la calidad de los medicamentos, tenemos ya 2 medicamentos autorizados en estos momentos en España y comercializados en nuestro país que contienen ya cannabinoides con unas indicaciones muy concretas que están financiadas por el Sistema Nacional de Salud,
una vez que son prescritas por profesionales que atienden a estos casos. De manera que ahora sí parece que el Ministerio de Sanidad quiere comenzar a trabajar en la línea de una regulación del cannabis, y desde mi punto de vista, desde luego, en todo caso, la regulación se debe circunscribir al uso medicinal, porque esto supondría realmente pues que estuviese realmente garantizado la seguridad, la eficacia de ese posible uso ante indicaciones muy concretas en base a la evidencia científica y siempre bajo prescripción facultativa. La verdad que la hoja de ruta que quiere seguir el Ministerio cuenta con la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas, ¿no? Es algo que todavía, evidentemente, está muy arraigado a una situación pues de consumo, como decía usted, ciertamente ilegal, salvo que ahora lo queramos tratar de la manera, en la que se puede diagnosticar una enfermedad y tratarle con este tipo de drogas, porque al final los medicamentos, como llaman en Estados Unidos, son drogas que hacen su labor también. ¿Qué tipos de pacientes pueden optar a este tipo de dispensación y cómo sería o cómo se plantea que sería la dispensación de este tipo de productos? Vaya. Yo creo que con esto hay que tener hay que tener mucha precaución. Primero vamos a ver qué es lo que desde el Ministerio de Sanidad entendemos que a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios nos proponen, porque realmente esta administración, la Comunidad de Madrid, no tiene conocimiento de ningún borrador que ahora mismo tenga previsto proponer desde el Ministerio de Sanidad. Sí sabemos que hay una consulta pública, pero no tenemos ningún tipo de información más que la que pues hemos obtenido a través de los medios de comunicación de lo que se pretende regular. Y en ese sentido yo creo que es importante primero conocer qué es lo que se propone, y desde luego nosotros siempre que se circunscriba al ámbito de uso medicinal y ante indicaciones muy concretas para las que exista evidencia, conocemos el beneficio que puede obtener personas personas con sintomatología como la espasticidad o una epilepsia refractaria neurológica, o en situaciones muy concretas cuando hay patología oncológica, en tratamientos de quimioterapia, en situaciones muy concretas, como digo, náuseas, vómitos. Pero ojo, es muy importante que haya una adecuada regulación del nivel de ingredientes, de la cantidad de ingredientes que tienen que formar parte de este medicamento o de esta fórmula magistral, que es lo que parece, a partir de la información que consta, que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación, además de estos dos medicamentos que ya están autorizados en nuestro país. Parece que todo apunta a avanzar en una regulación de un uso medicinal, pero como fórmulas magistrales. Y aquí realmente pues la Agencia Española de Medicamentos tendrá que poner todo su conocimiento y su capacidad regulatoria a la hora de indicar fórmulas perfectamente estandarizadas con cantidades de determinados ingredientes que demuestren su seguridad y su eficacia una vez que esté prescrito por un facultativo. Claro, porque al final, cuando uno habla del cannabis, de este tipo de plantas y demás, uno piensa que, pensamos en el típico cigarrillo de cannabis que la gente fuma y esto te relaja, ¿no? Y, en fin, pues te lleva un poco a esa tranquilidad, pero evidentemente tendrá cierto tratamiento donde haya, cierta química que entre en juego con el cannabis y que al final se convierta en un medicamento que en lugar de inhalación se lleve a cabo por la vía oral. Entiendo que al final tendrá su tratamiento, ¿no?, para que pueda ser llevado un poco al mercado, ¿no?
cualquier medicamento que se utiliza fuera de las pautas prescritas, es decir, a una dosis superior o durante un mayor número de días, por ejemplo, de lo que está indicado en el prospecto o lo que indica el propio profesional sanitario, la prescripción facultativa, puede llegar a ser tóxico. Puede tener efectos perniciosos, efectos adversos en la salud de las personas. Y esto es exactamente lo mismo. Si se pretende utilizar el cannabis como tratamiento, como uso medicinal, habrá que tener muy claro cuáles son las cantidades y las proporciones de cada uno de los ingredientes y durante cuánto tiempo se puede prescribir y para qué indicaciones, para que realmente no se produzca ese efecto nocivo, ese impacto negativo en la salud de las personas. Claro, porque entonces podemos dejar claro que no va a valer a lo mejor para todo el mundo. Habrá que ver, como usted bien dice, las patologías adecuadas que pueden asumir este consumo y demás, ¿no? Efectivamente, si realmente tratamos de regular, se avanza en una regulación del cannabis en el ámbito del uso medicinal, realmente tiene que haber unas indicaciones muy claras para las que utilizar este cannabis como tratamiento, indicaciones muy claras en base a evidencias científicas y siempre perfectamente tasada, estandarizada la cantidad de ingredientes y el tiempo que puede tomarlo cada una de las personas. Y desde luego monitorizado y vigilado bajo prescripción facultativa. Claro. ¿Y no cree que el cannabis, por haber estado siempre vinculado con el ámbito de las drogas, puede tener esa estigmatización? Sin embargo, cuando vemos otros medicamentos no hablamos de la planta de donde proviene, pero también viene de una planta. Entonces, yo creo que al final es normalizar un poco las cosas si es que hay evidencia científica que demuestre que puede ser interesante para los pacientes, ¿no? Pero teniendo muy claro es que que no se puede normalizar el consumo de cannabis, porque realmente el consumo de cannabis tiene un impacto negativo en la salud de las personas, como creo que al principio he tratado de decir, y tenemos evidencias sobradas del impacto negativo que tiene el consumo de cannabis en la salud de las personas y en los adolescentes, que se asocia a fracaso escolar, a abandonos de estudios, realmente incluso hasta determinado tipo de síndromes que son amotivacionales. Pierden completamente la motivación los chavales cuando utilizan realmente de forma sistemática consumen cannabis, de manera que lo importante es que si se va a utilizar el cannabis en el ámbito de la medicina, estén claras las indicaciones para las que hay evidencia, como ya he comentado anteriormente, beneficios en espasticidad, en epilepsia refractaria neurológica, en determinadas situaciones muy concretas, en tratamientos con quimioterapia ante situaciones oncológicas, y habría que revisar muy bien efectivamente si hay alguna otra patología que pudiera beneficiarse de un uso concreto de este cannabis medicinal con unas condiciones de garantía, de seguridad y de eficacia para lo que pretendemos tratar. Pues nada, Elena Adradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por sus aportaciones. Ahora vamos a continuar con una mesa de debate sobre este asunto. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Seguiremos en contacto y nada, mucha suerte en su trabajo y gracias por estar ahí. Buenos días, un placer hablar con vosotros. Gracias, hasta luego. Bueno, pues nada, volvemos con esta mesa de diálogo sobre el asunto que nos trae hoy aquí, que es la autorización del cannabis de uso medicinal.
Vamos a tener a varias personas en la mesa, como decía. Por un lado, tenemos a una paciente que se llama Mercedes, que es consumidora de CBD, perdón. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias. Gracias por estar hoy aquí. Tenemos también a una empresaria que vende CBD. Ahora nos explicará qué es esto del CBD, el THC, en fin, este lenguaje que tenemos que conocer si queremos saber de lo que hablamos, que es Greta Rangel. ¿Qué tal, Greta? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Después, pues tendremos también a José Antonio Sánchez, que, bueno, pues es una persona que tiene una clínica con este tipo de tratamientos de Mercal y que también nos va a contar todo lo que hace en la clínica sobre este tipo de tratamientos. José Antonio, buenos días. José Antonio. Intereconomía. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias a Radio Intereconomía por permitirnos estar aquí en esta mesa de diálogo y poder contrastar pues lo que ha dicho la señora Elena Andrada y lo que nos digan los demás compañeros de mesa. Vamos a ir a ello. Y luego también tenemos a Manuel Rancés, que, bueno, además de ser compañero amigo, es presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid, que también como representante de este colectivo, que, bueno, pues que tiene casos que están a favor o en contra, pues nos va a dar su punto de vista. Querido Manuel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, encantado de saludarte. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar un poco a que nos deis distintos puntos de vista sobre este asunto. Quiero empezar por Mercedes, que es la paciente consumidora, por la que quizás menos se pregunta, porque al final todo el mundo tiene cosas que decir, pero quien lo consume habla poco. Entonces, Mercedes, cuéntanos un poco tu experiencia, qué te lleva a iniciar este proceso del uso del cannabis y bueno, de qué manera tan positiva te ha podido ayudar, ¿no? Bueno, realmente lo que me lleva a plantearme el uso de lo que es el CBD es cuando los tratamientos convencionales dejan de tener efecto. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tengo ya más de un año con una patología, con una neuropatía, y he ido a especialistas relacionados pues con la patología específica que tengo, y todos siempre te prescriben un medicamento, bueno, avalado por la sanidad, ¿no? Y cuando empiezas a darte cuenta que consumes medicamentos y no te solucionan nada y encima te generan otras patologías, pues empiezas a dudar y a plantearte otro tipo de terapias, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a mí a probar el CBD junto con otras terapias alternativas también, ¿no? Pero estamos en un país donde esto no está legalizado, y cómo accedemos o cuéntanos hasta qué punto puedes consumir lo que consumes o no puedes consumirlo. Bueno, ¿Quién te lo digamos, te dice que tienes que tomarte eso? ¿Cómo vale, es perfecto. el proceso? Sí, a ver, yo comencé a hacer una terapia alternativa, médica alternativa, y dentro de las opciones que me plantearon fue el CBD. Yo también pensaba, al igual que tú, que eso aquí no se podía comprar, ¿no? Claro. Y hasta que supe que existían tiendas donde puedes comprar productos de CBD. Hay variedad de cosas que consumir, ¿no? Sí. Y pues es comenzar, ¿sabes? O sea, yo también no voy a negar que la primera vez que decía, voy a pensar, voy a consumir marihuana ahora, ¿no? O sea, pero después te das cuenta que no es eso, ¿no? Yeah. Y cuando lo que empiezas a consumir o el tratamiento que comienzas te empieza a hacer efecto, e inclusive empiezas a dejar medicamentos que tenías que no te estaban haciendo efecto y mejora tu calidad de vida, pues para mí es estupendo, ¿no? Y yo creo que esas son las cosas que tenemos que plantearnos realmente. O sea, tenemos que ser muy críticos con el tema de la salud. Nosotros como pacientes también, porque siempre vamos al médico y el médico creemos que todo lo que nos dice el médico lo hacemos a rajatabla y sin ser críticos nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser críticos como personas, es decir, si todo esto que me llevas prescribiendo durante un año no me hace nada, y además de eso me empeoras y hay otras alternativas válidas, ¿por qué no las probamos, no? Claro, aquí como bien sabéis hay gente que opina a favor y otro en contra. También es verdad que hay una industria farmacéutica muy potente que a lo mejor pues también propicia
que haya una estigmatización, pero sobre el tema del cannabis, que como digo, y decía antes, es una planta de donde vienen las medicinas. Entonces, quizás pues durante mucho tiempo ha tenido ese efecto perverso de lo que es la droga y ahora cueste un poco normalizar su uso, ¿no? De ahí que a lo mejor genere un cierto cargo de conciencia, ¿no? Ahora decir que soy consumidor de drogas, ¿no? En teoría. Mira, yo estuve durante más de un año tomando AINES, opioides, corticoides, y ya mi cuerpo no daba para más. O sea, se me desarrolló una hipertensión medicamentosa por todo lo que consumía. Uh-huh. Después te dicen, sí, es que los AINES dan hipertensión, ¿y por qué no me lo dices después de tener un año en esto, ¿no? Y empiezas, y así me lo planteé yo, o sea, la terapia alternativa, o sea, el tratamiento alternativo que estoy haciendo, me lo planteé porque yo no estaba bien, y si el CBD me ayuda, bienvenido sea. Claro. Greta, tú como empresaria, ¿qué tipo de clientes tienes y que van a verte? Pues mira, un poco de todo, la verdad. Sí que es cierto que hay una gran diferencia entre lo que es el cannabis recreativo, que yo creo que es un poco a lo que Elena se estaba refiriendo cuando está hablando de estas cosas, de estas secuelas, ¿no? De estos efectos secundarios de psicosis y todo eso. Eso no es el CBD, ¿vale? O sea, es importante... ¿Qué es el CBD? Vale, voy a empezar por ahí, porque un poco por lo que estaba diciendo Mercedes, es súper importante ser críticos, pero no solamente para poder ser críticos hay que tener información, ¿no? La información es poder. Entonces, el CBD es una molécula que se extrae de una planta que es un cannabinoide llamado cáñamo industrial. ¿Cuál es la gran diferencia con lo que llamamos marihuana toda la vida? La baja concentración de THC. Y el THC es la molécula psicoactiva. Entonces, uno de los grandes problemas de que no esté, esto ya es una opinión muy personal, de que no esté legalizada la marihuana, es que entonces los chicos van a comprar cualquier cosa en la calle y les venden quién sabe qué. Entonces, bueno, ahí vienen muchos problemas. ¿Cuál es la ventaja del CBD? Que aunque sí que es cierto que la legislación española no permite el consumir CBD como producto, digamos, alimenticio, sino solo para uso aromático o uso tópico, ¿vale? Sí hay un control en donde todos los productos que nosotros vendamos de CBD no pueden contener más de un 0.2% de THC, ¿vale? Hay una legislación, con lo cual cuando tú vienes a una tienda nuestra, pues estás comprando un producto que es 100% seguro, porque además yo tengo las certificaciones con cada lote que compro de que eso se cumple, ¿vale? Entonces, vuelvo a qué es el CBD. Hay distintos tipos de cannabinoides en la naturaleza y uno de los cannabinoides es el cáñamo industrial. Característica principal, alto contenido de CBD, bajo contenido de THC, que como dije antes es la molécula psicoactiva. Entonces, cuando tú consumes CBD, tienes todas las propiedades del CBD en su máximo esplendor, como es que es antiinflamatorio, que es antioxidante, que es analgésico, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de beneficios. ¿Quiénes vienen a nuestras tiendas? Por lo general, personas que no pueden dormir. Es impresionante la cantidad de personas que no pueden dormir que hay en esta ciudad, por lo menos. Entonces, claro que los fármacos, pues los tratamientos farmacológicos, ya como estaba diciendo Mercedes, les hacen daño para otras cosas, ¿no? Hay personas también, gente joven, por lo menos la tienda de nosotros está ubicada en la zona de Moncloa, hay mucho chico universitario, chico universitario que quiere poder descansar, relajarse, pero no tener la embriaguez que produce el THC, sino la relajación que sí te da el CBD y poder estar en plenas facultades mentales con lucidez para poder estudiar y hacer frente a su día a día. Entonces tenemos muchos estudiantes que vienen a nuestra tienda y luego muchísimas personas que ya los médicos incluso les han dicho pues prueba con una terapia alternativa de CBD porque tienen problemas de fibromialgia, porque tienen problemas de hernias discales y ya los fármacos no les están haciendo suficiente. ¿Produce adicción
No, porque al no tener la molécula psicoactiva no produce ningún tipo de adicción. Cosa que sí produce otros medicamentos farmacéuticos. Efectivamente. Bueno, eso está bien. Vamos a escuchar ahora la voz autorizada también, por supuesto, de Manuel Rancés, como presidente de la Federación de Asociaciones la Asociación de Esclerosis Múltiple, para que nos cuente un poco lo que opinan, pues algunas personas que están a favor y otras que están en contra. Manuel, si eres tan amable. Bueno, pues yo normalmente, es verdad que yo no soy médico, no tengo un conocimiento científico, yo os puedo hablar de la experiencia que desde la asociación hemos tenido, con este tipo de productos. A nosotros nos han acercado en varias ocasiones laboratorios que se dedican, a este tipo de productos muy enfocados, al tema de combatir sobre todo la espasticidad y los dolores, ¿no? Entonces, nosotros por supuesto hemos ofrecido a nuestros usuarios, si querían participar en alguno de estos estudios, siempre controlados y siempre con las máximas garantías. Estos estudios han dado diferentes opiniones dentro del colectivo de personas con una enfermedad neurodegenerativa como la nuestra y con unas consecuencias que se pueden ver beneficiados por este tipo de productos. La verdad es que la sensación que tuvimos, y yo además personalmente participé en aquel proyecto, ha habido gente que le fue bien, que consiguió esos objetivos que pretendía, ¿no? De intentar, combatir esa rigidez o ese dolor que produce que tiene como consecuencia nuestra enfermedad. Pero es cierto que en muchos casos hubo una sensación un poco de al no administrarse con una dosis terapéutica, es decir, usted vaya dándose hasta que consiga el efecto deseado. Uh-huh. Entonces, toda esta sensación a un sector importante de las personas que participaron y participamos en este proyecto les produjo una cierta inseguridad, ¿no? O sea, yo normalmente cuando estoy tomando un producto con un efecto realmente importante, con un efecto, vamos a llamarlo medicamento, o un efecto que realmente te está consiguiendo paliar una serie de síntomas, sueles tener unas dosis mínimas para que haga efecto y unas dosis máximas a partir del cual es tóxico, que es tóxico a cualquier cosa en cantidades no controladas. Y esa fue quizá la peor de la inseguridad que produjo. Por otro lado, es cierto que mucha gente lo percibió como algo que mejoraba su calidad de vida, que siempre, por supuesto, yendo a lugares especializados y con un seguimiento riguroso de este tratamiento. Obviamente, hay gente que sigue usando este tipo de productos y le está yendo bien. Pero es cierto que desde el punto de vista de asociación siempre somos muy cautos a la hora de poder decir sí o no de una forma completamente categórica, por decirlo de alguna manera, claro, sino que siempre tiene que ser bajo supervisión médica de tu neurólogo y por supuesto o del especialista correspondiente y por supuesto con una seriedad y un seguimiento. Sí, claro, evidentemente es una alternativa que ahí está y que aquel que la quiera probar pues tendrá que ir al profesional para que le pueda orientar y siempre por esa prescripción facultativa, que es lo mejor que se puede hacer siempre, porque se entiende que son los profesionales los que saben de esto, ¿no? Y yo quería hablar también ahora con José Antonio Sánchez de la clínica Medcan. José Antonio ha dado conferencias, por ejemplo, hay una sobre la que quiero hacerle una pregunta que habla sobre los mitos y las realidades del cannabis. Pues eso, ¿qué mitos y qué realidades tiene el cannabis, José Antonio? Mira, Javier, si no te sale mal,
Intentaré empezar poniendo un poquito de orden en todo lo que hemos escuchado, porque hemos tenido pues 3 o 4 versiones diferentes y todas tienen parte de razón, pero entendemos que habría que darle a cada uno la suya para que la reunión fuera dentro del tiempo y de las maneras correctas. En respecto a lo que ha dicho la señora Elena Andrada, nos parece, yo entiendo que debe ser seguramente por una cuestión de tiempo y de poco tiempo para poder explicarlo todo. Ha hecho una explicación muy vaga del tema del cannabis, porque se ha centrado prácticamente en los efectos negativos y los efectos positivos con muchísima freno puesto y siempre con muchísima cuidado y vigilando, sí, y de alguna manera dejando los efectos positivos de la planta muy en el aire y como siempre como muy poquitas cosas. Bueno, nosotros tenemos que decir que realmente las indicaciones que dice el informe de la subcomisión de gobierno ya decía que era para el tema de la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, formas de epilepsia, náuseas, vómitos continuados derivados de la quimioterapia, endometriosis, dolor oncológico, dolor no oncológico, y además añadía pudiendo ampliarse a otras indicaciones terapéuticas cuando los estudios aporten indicios consistentes. O sea que es evidente que habrá y hay más cosas, como han demostrado por los servicios médicos americanos en la carta que le han dirigido a la DEA para que reclasifique el cannabis de la lista 1 a la lista 3. En cuanto al tema que nos ha pasado nuestra segunda compañera de mesa, el CBD sí que es psicoactivo, y eso es un tema que hay que tenerlo en cuenta. El CBD es psicoactivo porque produce cambios. Lo que no es psicotrópico, con lo cual esa es una molécula que eso es un tema que pertenece al THC, y realmente el THC sí que es psicotrópico y produce en un consumo no correcto los efectos que nos ha comentado o que puede derivarse de una utilización muy temprana la señora Elena Andrada. Y en cuanto al conferenciante que ha habido antes de nosotros, nos parece maravilloso lo que ha explicado, porque así es, o sea, de los estudios que tenemos en la clínica y de todo el trabajo que hemos hecho aquí, es evidente que hay una cuestión muy clara, y es que el cannabis afecta a cada persona de forma completamente diferente, con lo cual el seguimiento tiene que ser absolutamente personalizado. Nosotros, en casos de espasticidad y en casos con problemas de este tipo, sí que hemos visto que bastantes de los pacientes tratados en diferentes dosis manifiestan una mejora de calidad de vida, pero que evidentemente lo que tienen es la inseguridad que causa el exceso de cantidad, que puede producir una serie de efectos a los que está acostumbrada la gente que fuma THC de forma recreativa, como es la falta de control en la bifedestración, y eso les produce un cierto desasosiego. Y la falta de... Evidentemente, como él muy bien ha dicho, es la falta de seguridad que él dice, ¿no? Pero lo que pasa es que si realmente se hace bien y se lleva el control como tiene que llevarse a través de médicos especializados, el uso del cannabis con las reservas oportunas, de momento en muchos países del mundo ya se está utilizando de manera segura. José Antonio, nos queda un minuto. Dígame, sí, mitos y realidades del cannabis. Bueno, el cannabis funciona, y los mitos, pues bueno, estamos ante una planta muy estigmatizada a la que hay que quitarle ese estigma y hacerla servir para que funcione. A esa manera de hacerla servir hay que añadir, sin ningún tipo de duda, los farmacéuticos, que ya hace mucho tiempo, o sea, las personas mayores al sitio con más seguridad que acuden en España es a la farmacia, por tanto hay que darle la posibilidad a la farmacia, no solamente a la farmacia hospitalaria, sino también a la farmacia comunitaria, y tiene que haber médicos formados para que puedan prescribir el cannabis de forma segura. Bueno, pues yo, evidentemente, cuando hay tantas personas que tienen algo que decir, pues es importante, porque creo que se van aclarando los asuntos. No sé si alguno de los contertulios quiere decir algo para cerrar, y si no, pues ya pasaríamos al siguiente capítulo de este programa. Yo me disculpo porque es cierto, psicotrópico. El error fue mío. La palabra era psicotrópica, la correcta. Aceptado la rectificación. No pasa nada. Todos estamos para ayudar. Pero eso era justo lo que quería decir. No pasa nada. No te preocupes. Nosotros como Medcan, que somos si buscas en Google, la mejor clínica de cannabis y el centro de referencia para toda España, queremos decir que realmente tiene que haber formación, información e investigación, y que cada parte de cada área tiene que desarrollarse para poder conseguir un cannabis seguro.
Sobre todo información y canales adecuados que nos lleven desde luego a tener esa claridad, porque evidentemente nos vamos a afrontar una situación de una nueva medicación que es desconocida, pero que entiendo que hablamos de mucha gente seria, muchos organismos que están metidos en este asunto, muchísimos, y que al final haremos algo bueno, seguro, para que mejore la salud de las personas. Bueno, despido a Mercedes, a Greta, a José Antonio, Manuel, un abrazo fuerte también. Gracias por estar ahí. Y nada, que vaya todo bien. Esperemos que esto se resuelva cuanto antes y seguramente que volveremos a hablar de ello más adelante. Gracias y pasamos a otro capítulo de este programa. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Bueno, pues como decíamos, vamos al siguiente capítulo de este programa, que es muy interesante, les va a gustar. Está con nosotros a Nacho Barrera, que esto ya significa que tenemos un experto fisioterapeuta y que nos cuenta cosas pues muy interesantes. Mire, un amigo me dice un día que iba en silla de ruedas, tetrapléjico como yo, que tenía ciática. Y digo, ¿pero cómo puedes tener ciática si estás todo el día sentado? Pues sí, tenía ciática, y también hay personas que manejan la silla de ruedas de autopropulsión, es decir, las que se manejan con las manos, y que también han tenido lesiones en los hombros. Así que hoy le voy a pedir a Nacho pues que nos hable un poco del dolor de los hombros en los usuarios de sillas de ruedas, ¿no? Y ver un poco qué prevención podemos tener ante este dolor. Nacho, ¿qué tal? Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Adelante cuando quieras. Pues nada, básicamente es un tema bastante candente, porque, bueno, es una pregunta que recibimos mucho los fisios. Es, bueno, me duelen los hombros después de la propulsión, ¿no? Utilizo muchas horas al día la silla de ruedas y básicamente mis hombros se han convertido en mis piernas, porque es la articulación que se utiliza para hacer los desplazamientos. Claro. Entonces, pues bueno, lo que he traído hoy es un poco esta información que viene desde lo que es la evidencia, que hay datos epidemiológicos que hablan de que aproximadamente un 85% de personas van a desarrollar algún tipo de patología de hombros asociado al uso de este tipo de dispositivos, de sillas de ruedas manuales. Entonces, básicamente es, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque claro, estamos utilizando una articulación que a priori no está diseñada para esto. O sea, la articulación del hombro está diseñada para que cojamos cosas, para que nos las llevemos a la boca, nos alimentemos y hagamos pues todo tipo de actividades manuales, pero desde luego no está preparada para la propulsión. Entonces muchas veces recibimos incluso mensajes por parte de incluso los rehabilitadores que dicen, bueno, ya que no puedes utilizar las piernas, pues ahora hay que utilizar los brazos y hay que hacer ejercicio. Claro. Pero yo siempre digo lo mismo, si tienes una patología y te dicen que siempre tienes que estar utilizando los brazos, sería lo mismo que alguien que anda y no tiene ningún tipo de patología, le obligases a ir corriendo a los sitios, a forzar su aparato locomotor para poder llegar de un sitio a otro. Entonces, existen algunos documentos que son guías clínicas que nos dicen, oye, hay una serie de estrategias que debemos de seguir. Entonces, aquí pongo un ejemplo siempre que es algo que a muchos se les ha dicho, que es, para evitar estar mucho tiempo sentados en la misma posición, tenéis que hacer lo que llama un push, es decir, apretar con los brazos sobre la silla para levantar un poco el culete. Entonces yo, cuando esto me lo comentan terapeutas o fisioterapeutas con los que trabajo, les hago siempre la misma pregunta. Digo, ¿sabéis cuánto tiempo es necesario para que sea efectivo el que levantando el culete, la pulsación sea posible y permitas que a toda la zona del culete que está sometida a presión le dé tiempo a que se riegue de nuevo con sangre nueva? ¿Sabéis cuánto tiempo es? Pues no sé, pero vamos, seguro que me sorprende. 2 minutos. Madre mía. Tienes que estar 2 minutos, con lo cual todo lo que sea por debajo de 2 minutos no es efectivo. Y normalmente yo veo compañeros que suben y bajan así de repente y ya se piensan que... Bueno, lo único sí que es verdad que cambias el punto de apoyo, ¿no? Puedes cambiarlo ligeramente, si dependiendo del resto muscular que te quede, si eres capaz de hacer una rotación o si tu musculatura, digamos, te permite hacer que la caída sea en otra zona. Pero básicamente son zonas bastante grandes y lo que genera presión en el culete son la zona de los isquiones y la zona del coxis. Entonces, aunque cambies de posición, sigue siendo puntiagudo esa zona, con lo cual puedes cambiar, pero el efecto real va a ser pequeñito. Entonces, cuando a alguien le dices que pulse, o un médico o un terapeuta, un fisio, le decimos a los usuarios, oye, tenéis que pulsar
impulsaros para evitar esto, realmente no estamos haciendo caso a lo que dice la última evidencia. Porque si son 2 minutos, todo el tiempo que yo estoy haciendo esto, básicamente me estoy dedicando a reventar más el hombro. Porque el efecto de hacer una pulsión tiene una implicación sobre la estructura del hombro también y contribuye también a su desgaste. Es decir, es mejor hacer una buena pulsación que hacer tropecientas que no ninguna. Bueno, yo diría que a ver quién aguanta 2 minutos haciendo la pulsación. Entonces, las estrategias son otras. Actualmente hay una estrategia que se utiliza mucho, que si la persona es capaz de hacerlo, es inclinarse hacia adelante para que, digamos, podamos hacer que el músculo el hueso de la pelvis coja una posición como si estuviésemos anteriorizándolo. Es decir, para los oyentes que no me ven haciendo el gesto que estoy haciendo con la mano, básicamente los 2 isquiones apuntan siempre hacia el suelo. Pues los huesos del culete. Los huesos del culete, eso es. Apuntan siempre hacia el suelo. Si yo quiero que estos dejen de recibir presión, lo que tengo que hacer es inclinarme hacia adelante y hacer que los huesos del culete estén empujando como hacia el respaldo. De tal manera que así estoy consiguiendo descargar la zona, y ahí sí que puedo pasar a lo mejor 1 minutillo, 1 minuto y medio, y a lo mejor aprovecho para hacer algo funcional, como puede ser pues mirar el correo electrónico, leer una noticia del periódico, algo que no sea básicamente hacer el gesto sin más, sino que tenga una utilidad. Pues aprovecho y miro mis WhatsApp, pues me echo un poquito hacia adelante, me inclino y lo consigo mediante ese tipo de movimientos. Porque acuérdense ustedes, quienes nos escuchan, que las heridas salen de dentro para afuera, no al revés, que ahí también hay cierta confusión. Y cuando sale el hueso por fuera ya la cosa es muy complicada. Eso es. Entonces, dentro de lo que son los mecanismos de prevención, las guías clínicas nos dicen que es necesario utilizar lo que se llaman dispositivos de ayuda a la propulsión, ¿vale? Estos son dispositivos que nos van a limitar la cantidad de veces que nosotros propulsamos. ¿Sabéis cuánto propulsa una persona de media al día? ¿Cuánto? 2.000 a 3.000 veces, dice la estadística. ¿Eso cómo se calcula en pasos? Pues esto es como si nos dijesen a nosotros, oye, estos 10.000 pasos que nos dicen a los bípedos, ¿no? Como decía aquel, que hagamos, pues que le dijésemos a una persona que va en silla de ruedas, oye, todos los días tienes que hacer esto, pero con una articulación que no está preparada. Claro. Entonces ahí es donde viene el problema. Entonces, en algunas comunidades autónomas, afortunadamente, existen ayudas que nos ayudan a financiar este tipo de dispositivos, y en otras, bueno, pues se está intentando conseguir. No siempre va a la velocidad que nosotros quisiéramos, pero es muy interesante que cualquier persona que utilice una silla manual sepa que tiene de alguna manera que proteger su hombro utilizando este tipo de dispositivos. Y una pregunta, porque pues siempre se recomienda hacer pesas, pero claro, no sé si es bueno o sobrecargamos demasiado el músculo. Bueno, esto es una muy buena pregunta, porque una cosa es hacer pesas porque sí, y otra cosa es hacer ejercicio pautado. Es decir, los fisioterapeutas que trabajamos con rehabilitación de hombros, etcétera, siempre tenemos que darle a la persona la misma visión. Tu hombro es una articulación que depende del equilibrio muscular entre muchos músculos. Entonces hay que hacer ejercicios que contribuyan a que haya una buena coordinación muscular. En el momento que un músculo trabaja más que otro, vamos a alterar la posición del hombro, y esa alteración va a suponer mayor rozamiento articular, y eso va a acabar produciendo patologías. Una cuestión te quería preguntar, porque el otro día un amigo me llamaba y me decía, oye Javier, mira, es que tenemos que anular la reunión porque es que me duele el hombro, no me puedo ni levantar de la cama, voy a tener que buscar una grúa, es imposible. ¿Qué le recomendamos? Porque, por ejemplo, la acupuntura, algo de esto, no sé. Mira, la primera cosa es, cuando tenemos una situación aguda, de un dolor agudo, hay que acudir a un especialista a que nos ayude a aliviar el dolor. Y después hay que buscar cuáles son las estrategias para que esto no vuelva a suceder. Y en muchos casos son personas que llevan muchos años utilizando el hombro. Sí, correcto. Y es la punta del iceberg, es decir, llevan muchos años machacándose el hombro. Entonces, yo he conocido varias personas que cuando llevaban mucho tiempo en esa situación, accedieron a comprar un producto de asistencia, ya sea un asistente que le empuja desde detrás, uno que empuja desde delante. Entonces, a partir de ahí, la vida de esa persona cambia, porque ya no tiene que someter a tanta presión a la musculatura, sino que utiliza el hombro para desplazarse en pequeñas distancias, y para las grandes distancias o el movimiento diario está utilizando un motorcito que le va a ayudar. Bueno, pues nada, Nacho, como bien ustedes están oyendo, siempre contamos cosas muy interesantes, algo que nadie se pensaba que podía ocurrir, ¿no? Así que te agradezco que estés aquí contándonos estos detalles, y nada, te esperamos la próxima semana, o sea que muchas gracias. Es un tema muy extenso, así que si quieres otro día podemos hacer una segunda parte, porque tiene bastante miga este tema, y sobre todo es un quebradero de cabeza muy importante para muchas personas. Sí, porque te incapacitan más de lo que está. Eso es, o sea, una persona acaba teniendo todavía un grado de discapacidad mayor asociado al uso de un producto de apoyo, que esto es lo que no debería pasar. Pues gracias por todo. Bueno, ahora vamos a ir con un tema que seguramente ustedes, les va a afectar seguro. Han oído hablar del medio ambiente y han oído hablar seguro de las zonas de bajas emisiones. Lo que no han oído a lo mejor es hablar de que es una obligación en la que la Unión Europea nos obliga
a aplicar en los Estados miembros y en los municipios eso que llaman zona de bajas emisiones. Y para eso tenemos a otro experto, que además le damos la bienvenida porque ha estado pachucho durante un tiempecillo con una neumonía que nos ha cogido, se coge de todo menos la lotería, pero bueno, ya está aquí. Así que, cuéntanos un poco lo que dice la Unión Europea y nos vas a hablar un caso concreto, ¿no?, que es lo que pasa en Madrid, que se va a extrapolar seguramente al resto de municipios de este país. Eso es, Javier. Hola, un placer estar de vuelta otra vez. Igualmente. Pues efectivamente, hemos tenido alguna que otra consulta en referencia a la preocupación que ha habido pues con la entrada en las zonas de bajas emisiones aquí en Madrid, ¿vale? Porque a priori todas las personas con movilidad reducida a día de hoy podían entrar con su tarjeta de estacionamiento, dándose de alta en el registro, como otras veces hemos podido comprobar en otras consultas que nos han podido llegar. Pero sí que es verdad que la pregunta en concreto nos hablaban de que cómo van a poder entrar a partir de 2025, porque el requisito que se establece ahora es que el vehículo sea adaptado. Y bueno, como bien sabemos, la Organización Mundial de la Salud ha estado haciendo análisis y ha estado haciendo algunas investigaciones y establece que 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado. Por lo tanto, ha habido que publicar algunas directivas ambientales europeas que se van a ir aplicando progresivamente hasta 2050. ¿Qué pasa? Que estas normativas de las directivas europeas, poco a poco los municipios, las comunidades autónomas, las están aplicando, ¿vale? Entonces, los municipios españoles se tienen que ir aplicando en función de la contaminación que haya en cada uno de los municipios. En concreto, aquí en Madrid, la pregunta que nos han hecho llegar es que a partir de 2025 se establece que solo van a poder entrar los vehículos ambientales, o sea, los vehículos adaptados que tengan distintivo A o que no tengan distintivo, o sea, porque a partir de ahora ya no van a poder entrar. Entonces, en los casos de tarjetas de estacionamiento de personas con movilidad reducida sí que podían entrar, pero ahora se suprimen y van a aparecer que solo puedan entrar los vehículos adaptados de esta categoría, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a poder comprobar que este vehículo está adaptado o no está adaptado? Bien, nos tenemos que ir a la ficha de inspección técnica, ¿vale? En esta ficha de inspección técnica... Apunten bien. Sí, va a tener que aparecer un numerito, ¿vale?, de 4 dígitos en el que pone clasificación del vehículo. Generalmente aparece CL. Entonces nos tenemos que fijar en el segundo par de cifras. Entonces, si aparece la cifra 01, significa que el vehículo está adaptado para la conducción, importante, la conducción de una persona con movilidad reducida. Si no aparece ese 01, significa que no está adaptado para la conducción de personas con movilidad reducida. Por lo tanto, en el caso en el que aparezca el 01, si nosotros estamos dados de alta en el registro del Ayuntamiento de Madrid, vamos a poder, y tenemos un coche distintivo ambiental A o sin distintivo ambiental, a partir de 2025 no tenemos que hacer nada y podemos seguir entrando. Pero ¿qué pasa? Como en la mayoría de casos, las personas con movilidad reducida hay ocasiones en las que no pueden conducir y tienen que tener ese vehículo adaptado para que les lleven de un sitio a otro. Entonces, en el caso nos tenemos que fijar en la inspección también, en la misma ficha de inspección técnica de los vehículos, y en este apartado va a haber uno en el que pone modificaciones del vehículo, ¿vale? Entonces, en este apartado, que está circunscrito por la ITV, que tiene que pasarlo una vez que el mecánico hace las adaptaciones, va a aparecer que es una persona con movilidad reducida, pues en el caso de que necesite una silla de ruedas, las modificaciones que se han hecho, y todo ello validado por la ITV. Y además, en el caso en el que sea un vehículo en el que se haya modificado para la conducción de una persona con movilidad reducida, aparecerá este 01, pero en el caso en el que solo sea para una adaptación en el transporte, aparecerá registrado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que con esta ficha de inspección del vehículo la enviamos al Ayuntamiento de Madrid. En concreto, han facilitado ya un correo electrónico que os digo ahora mismo, que es cbedistritocentro@madrid.es, en el cual nosotros comunicamos esta situación y ya estaría todo. Y en el 2005 podemos acceder. Y dice, y ya estaría todo. Y te quedas hasta a gusto. Vale, bueno, muy bien. Por si acaso, mejor que cojan nuestro teléfono y les informamos cuando tengan dudas. Les digo que llamen al 91 593 35 50 o al correo electrónico info@fundacion360.org, porque la verdad yo no sé por qué no pueden hacer las cosas más fáciles, la verdad. Ahí les ayudamos en todo lo que necesiten. Pero es bueno, llamen porque se lo van a encontrar y desde luego pueden tener problemas. Bueno,
Bueno, pues terminamos con el apartado de Cristian y vamos a ir ahora a hablar de tecnología y salud con José Antonio, que es también fisioterapeuta de la asociación ADACEM, que es de daño cerebral de Navarra, y terapeuta ocupacional también de la asociación. También ha participado pues en un proyecto de exoesqueleto industrial para pacientes que han padecido un ictus. José Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muchas gracias. Mira, tenemos muy poquito tiempo, pero no queremos dejar de escuchar todas aquellas cuestiones de las que podamos aprender de lo que estáis haciendo. Así que cuéntanos en qué consiste este proyecto. Vale, muy bien, mira, te cuento. Pues nada, este proyecto surgió de unas sesiones de co-creación que hicimos con empresas de diferentes ámbitos, en el que buscábamos soluciones a cubrir necesidades detectadas por las personas usuarias, sean soluciones tecnológicas o algo que esté ya en el mercado. Y nada, pues hicimos pequeños grupos de trabajo y salió una de las posibles soluciones o necesidades que había que cubrir era pues que las personas con un ictus o con un daño cerebral pues tienen una mitad del cuerpo paralizado y con dificultades de movilidad. Entonces se barajaba un poco la posibilidad de intentar que la tecnología cubriese el poder mejorar esa movilidad del brazo en este caso. Entonces, sobre todo se basaba en dos movimientos, que eran la flexión de hombro y en la abducción. Y en ese grupo de trabajo coincidimos con un técnico que nos dijo que él creía que podía existir esa tecnología, uh-huh, y que era un exoesqueleto de miembro superior que estaba destinado sobre todo para trabajo industrial, para trabajos físicos exigentes en los que hay que elevar los brazos por encima de la cabeza, ya sea en una línea de la Volkswagen o de cualquier otra empresa que tengas que poner unos tornillos, unas tuercas, uh-huh, por los pintores que tienen que pintar techos. Pues este exoesqueleto lo que te hace es te sostiene el peso de tu brazo y hace que puedas trabajar un poco más cómodo durante más tiempo. O sea, digamos, entonces, desde ADACEM digamos que es un dispositivo que viene un poco también de la industria de la automoción, por aquello de la sobrecarga de peso, y que se traslada un poco al ámbito, medicinal, ¿no? O terapéutico, mejor dicho. Eso es. En eso estamos. Estamos intentando ahora testar esta herramienta para ver si nos puede cuadrar dentro de los servicios de rehabilitación de aquí en ADACEM, tanto para los fisios como los terapeutas, para valorar un poco a ver si esta herramienta nos puede servir para mejorar esa movilidad del hombro, en este caso pues los hombros que están afectos. Digamos que ayuda a una especie de fisioterapia que moviliza los miembros superiores e inferiores, puede ser que incluso... No lo moviliza, sino que tú tienes que tener algo de movilidad activa. Claro. Para que ese aparato que va como con unos resortes te ayude a elevar un poquito el brazo y luego te lo mantenga en esa posición y en la que tú puedes trabajar más cómodo sin tener que soportar el peso de esa extremidad. Oye, quien quiera contactar con vosotros, ¿qué decimos? ¿A dónde tiene que dirigirse para...? Pues en la página web de ADACEM, de la Asociación de Daño Cerebral de Navarra, ahí tiene todos los datos para poder contactar y explicamos un poco más todas estas cuestiones. José Antonio, discúlpanos que es que el tiempo apremia. La radio es lo que es a veces un poco maleducada, como diría aquel. Os deseamos lo mejor. Nosotros igualmente, un saludo. Un abrazo. Nosotros nos despedimos, ha sido un placer. Seguiremos contando cosas súper interesantes y volvemos en un cerrar y abrir de ojos, que esto pasa volando. Hasta luego. Este espacio se lo ha ofrecido Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad.